Bueno, vamos a arrancar ya con la práctica 2 y me parece importante empezar por el ejercicio 2 para, si bien no tiene ningún cálculo ni nada de eso, me parece para conocer los conceptos básicos de lo que es la primera y la tercera ley de Newton, ¿sí? Vamos a dibujarlo y vamos a pensar cada una de las fuerzas, a ver cómo se comportan. El problema dice: para poder mover un bloque de la figura que se encuentra inicialmente en reposo, se requiere como mínimo una fuerza de 400 newton. Un alumno empuja dicho bloque con una fuerza constante de 500 newton, tal como se ve en la figura. La fuerza que el bloque hace sobre el alumno mientras éste lo está empujando será... Para, hijita. Bueno, ¿querés venir a participar? Ven. La fuerza que el bloque hace sobre el alumno mientras éste lo está empujando será menor que 500, igual a 500 o mayor que 500 newton, y hay que justificar la elección. Vamos a graficarlo. Yo tengo, problema 2, tengo el bloque sobre una superficie y una persona que lo está empujando. Ahora, vamos a dibujar el bloque solo, vamos a dibujarlo cada elemento por separado, ¿no? Vamos a dibujar el bloque solo, sin nadie que lo esté empujando. Yo tengo ese bloque solo, ese bloque está dentro, vamos a considerarlo acá como una partícula que está toda su masa considerada en este punto. Lo consideramos como una partícula. Ese bloque, al estar dentro de un campo gravitatorio, va a tener una fuerza hacia abajo, ¿sí? Esta fuerza hacia abajo así, que se llama peso. Luego vamos a analizar un poquito más. Al estar dentro del campo gravitatorio y tener masa, la aceleración de gravedad le va a provocar esta fuerza que se llama peso. Ahora, este bloque, al estar apoyado sobre una superficie, la superficie, para que este bloque no se caiga, le va a responder con una fuerza hacia arriba que se llama normal, ¿sí? Que la dibujamos así, hacia arriba. Que justamente en este caso, esta normal va a tener el mismo módulo que el peso. Justo en este problema, no siempre es así. Y ahora, al muchacho este, al no empujar nada, o sea, al no ejercer ninguna fuerza sobre... O sea, ejerce 0 newton sobre el bloque, el muchacho sobre el bloque. Esas son las únicas dos fuerzas que estamos teniendo en este problema. Ahora, vamos a analizar si estas serían las acciones, vamos a considerar dónde estarían las reacciones de cada una de ellas, ¿sí? Siempre hay que tener un concepto importante, que la acción y la reacción nunca se pueden encontrar sobre el mismo cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha confusión, que si el peso es la acción, la normal es la reacción. No es así. No es un par de acción y reacción el peso y la normal. ¿Por qué? Porque se encuentran en un mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿quién es, mejor dicho, para pensar dónde están las reacciones? ¿Quién es el que produce el peso? Ah, bueno, el que produce el peso es el campo gravitatorio. Es la masa que tiene la Tierra. Entonces, ¿dónde está la reacción del peso? En el campo gravitatorio, ¿sí? Ahora, ¿quién es la que produce la normal? Ah, la que produce la normal es la superficie. Entonces, ¿dónde está la reacción de la normal? En la superficie. Dibujamos la superficie, que vendría a ser este piso. La reacción de la normal, ¿dónde está? En la superficie, así como N'. Siempre dibujo las acciones sin el prima y las reacciones la misma letra con el prima. Hay una cosa importante para tener en cuenta acá, que siempre acción y reacción tienen el mismo módulo y sentido contrario. Este mismo módulo tendría que ser este mismo módulo de acá, ¿sí? Y este mismo módulo tendría que ser este mismo módulo de acá, si lo dibujamos a escala. Hasta ahí estamos con este problema. El bloque todavía no lo empujó nadie. Ahora, aparece este muchacho por este lado, empujando el bloque. Este muchacho le ejerce al bloque una fuerza, así le ejerce una fuerza F hacia la derecha. Vamos a intentar que el muchacho lo quiere empujar hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, el bloque va a intentar moverse hacia la derecha, pero supongamos que el problema dice que para empezar a mover este bloque, esta fuerza tiene que ser, como mínimo, tiene que ser
400 newton. Supongamos que este muchacho no le ejerce 400, sino que le ejerce 100 newton. Entonces le ejerce 100 newton y el cuerpo no se va a mover. El problema del enunciado dice que este cuerpo no se mueve. ¿Y por qué no se mueve ese cuerpo si este muchacho le ejerce 100? Porque para poder empezar a mover este bloque, tiene que superar lo que se llama la fuerza de roce estática. ¿Qué es esa fuerza de roce estática? Siempre entre el bloque y el suelo, ¿sí? A ver, Agus. Ya quiere dibujar también. Vamos a explicar una cosita acá. Entre el bloque y el suelo es un contacto entre dos superficies. ¿Y qué hay siempre en contacto entre dos superficies? Por más, o sea, perfectamente lisas nunca van a ser. Estas dos superficies siempre, si yo la miro con el microscopio, tienen una determinada rugosidad una respecto de la otra. Y eso es lo que produce el principio del rozamiento. Yo, para poder empezar a mover este bloque, tengo que vencer ese rozamiento que hay entre el contacto entre las dos superficies, ¿sí? Entonces, si este muchacho le aplica una determinada fuerza F, el bloque le va a responder hacia el muchacho con la misma fuerza F. Es decir, la acción es la fuerza F y la reacción, que ¿dónde va a estar la reacción? Siempre. ¿Puede estar en el bloque? No, porque la acción está en el bloque y la reacción tiene que estar en el otro cuerpo. La reacción va a estar para ahí. Bueno, la reacción va a estar en el muchacho, ¿sí? Que le vamos a llamar F', con el mismo concepto que pusimos la prima a las reacciones. Ahora, como dije, esta fuerza F va a generar un rozamiento entre estas dos superficies, de tal forma que lo podemos graficar, así. Vamos a graficar en abscisas la fuerza que yo aplico y en ordenadas la fuerza de roce, ¿sí? Si yo no le aplico ninguna fuerza, si yo acá no le aplico ninguna fuerza, yo no voy a tener ninguna fuerza de roce acá. Era lo mismo lo que hoy dibujaba. Esto se encuentra así. Yo no le aplico fuerza, no hay fuerza de roce, ¿sí? Por lo tanto, si cero fuerza que yo le aplico, fuerza de roce vale 0, ¿sí? Ahora bien, yo le aplico, este muchacho le aplica 100 newton, vamos a poner acá, por ejemplo, 100 newton, la fuerza acá se mide en newton, ¿sí? Le aplico 100 newton y el cuerpo me va a responder a mí, ¿sí? O mejor dicho, se va a producir entre estas dos superficies una fuerza de roce, que vamos con este color acá, se va a producir así, una fuerza de roce, que le vamos a llamar en principio estática. ¿Por qué estática? Porque yo todavía el cuerpo no lo empecé a mover. Una fuerza de roce estática igual a 100 newtons también. ¿Por qué tiene que ser igual a 100 newtons? Vamos a graficarlo. Esto, perdón, también es en newton. Porque dice que no se empezó a mover el bloque. Si no se empezó a mover el bloque podemos decir que si está en reposo, como así lo está cumpliendo la condición de equilibrio. ¿Y cuál es la condición de equilibrio según la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas sobre todos los ejes tiene que ser igual a 0. Esto significa que el cuerpo se va a encontrar en equilibrio. ¿Y qué es equilibrio? Son dos condiciones. Una es el reposo, que es esta condición. ¿Cuándo es el reposo? Cuando la velocidad es igual a 0, ¿sí? Y la otra es cuando se mueve a velocidad constante, ¿sí? Si esto se mueve a velocidad constante o se encuentra en reposo cuando la velocidad es 0, verifica la condición de equilibrio de la primera ley de Newton, ¿sí? Vamos a considerar un solo eje porque esto tiene solo movimiento en el eje X, ¿sí? Vamos a considerar esto como el eje X. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué voy a tener? Considero positivo hacia la derecha. Voy a tener la fuerza F, que es la fuerza que le aplica el muchacho hacia el bloque, menos la fuerza de rozamiento que el bloque experimenta debido a la acción de esta fuerza F. La fuerza... ¿Y esto que tiene que ser igual según la primera ley de Newton? Si esto está en reposo, igual a 0. Por lo tanto, os puedo decir que la fuerza va a ser igual a la fuerza de roce estática. O sea, la misma fuerza
esta que le aplica el muchacho va a ser la misma fuerza que la fuerza de roce estática. Una cosita que olvidé de mencionar, dos cositas mejor dicho. Primero, el sentido de la fuerza de roce. El cuerpo, este bloque, intenta hacer un deslizamiento hacia la derecha, por lo tanto, la fuerza de roce estática en este caso siempre va hacia la izquierda, ¿sí? Va en el sentido opuesto al deslizamiento que quiere tener el cuerpo, ¿sí? Y lo segundo que me olvidé es dónde estaría la reacción de la fuerza de roce. Siempre acuérdense, acción y reacción no están en el mismo cuerpo. Para mirar la reacción tenemos que ver quién la produjo. ¿Quién produce el rozamiento, como lo que hoy hablamos acá? La superficie, por estar en contacto entre estas dos superficies. Entonces la reacción va a estar en el suelo, donde está apoyado. Fuerza de roce estática prima. Bien, entonces dijimos, hoy le aplicábamos 100 y la fuerza de roce estática era 100. ¿Sí? Bien, tenemos un punto acá y otro punto acá. Ahora le aplicamos 200, ¿sí? Esto viene de esto, ¿no? Le aplicamos 200, se verifica la misma ecuación, ¿sí? Porque todavía no se empezó a mover. Y la fuerza de roce estática va a ser 200 newton. Le aplicamos 300 y la fuerza de roce estática va a ser también 300 newton. Y así sucesivamente hasta cuánto. Y según lo que dice el problema, hasta llegar a los 400 newton. O sea que esto va a ser una recta a 45 grados, ¿sí? Hasta los 400 newton. ¿Y qué sucede ahí en los 400 newton? En los 400 newton, este cuerpo con este bloque se empezó a deslizar hacia la derecha. Y ahí sucede una cosa importante, que es la transición entre lo que es la fuerza de roce estática y lo que es la fuerza de roce dinámica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pasamos de la estática a la dinámica, ¿qué quiere decir con eso? La fuerza de roce estática es aquella que yo al cuerpo no lo puedo mover. Mantiene la condición de equilibrio y mantiene que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y en este caso la velocidad también es igual a 0, ¿sí? Una vez que yo llego a la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? ¿Por qué digo máxima? Porque la fuerza de roce puede tener la estática, siempre la estática, puede tener infinitos valores, desde 0 hasta 400 en este caso, ¿sí? La fuerza de roce, ya lo vamos a ver en los problemas siguientes. La fuerza de roce estática responde, mejor dicho, la fuerza de roce estática máxima responde a una ecuación que es el mu estático por la normal. Este coeficiente que depende exclusivamente de las dos superficies, y la normal depende de la masa del cuerpo y la superficie donde está apoyado. Ya vamos a ver en otros problemas, cuando tenemos un plano inclinado, cómo cambia la normal respecto del peso, ¿sí? Esto es el valor máximo de la fuerza de roce estática, y es importante. La fuerza de roce estática no es un valor, digamos así, constante y fijo. Puede tener valores de 0 a su máximo, que su máximo está dado por el mu estático por la normal, ¿sí? Una vez que llegamos a este máximo, acá se produce una transición, lo que decía recién, de pasar de un estado estático a un estado dinámico. ¿Qué pasó? El cuerpo se empezó a mover. ¿Y qué sucede ahí cuando el cuerpo se empezó a mover? Al comenzar a moverse sucede una transición entre estas dos superficies, entre los dientes de estas dos superficies, y entramos a un estado de lo que se llama la fuerza de roce dinámica, ¿sí? Acá el cuerpo ya entró a moverse y bajó abruptamente. Esta transición no es parámetro de estudio ahora. Entramos en lo que es en la fuerza de roce dinámica, y fíjense que esta fuerza de roce bajó. ¿Y cómo se explica un poco esto? Y podemos ver un ejemplo claro de esto, que a más de uno le habrá pasado. Cuando un auto lo tenemos que empujar para arrancar, ¿sí? Porque se quedó sin batería. Supongamos. Se pone uno solo a empujarlo y no hay forma. O sea, estamos dentro de este valor, ¿sí? Dentro de la fuerza de roce estática, no lo podemos empezar a mover, no lo podemos empezar a mover. Se suma otro, llegamos a los 300 y no lo empezamos a mover. Se suma otra persona más, ya son 3. Llegamos a los 400, digo 400 porque bueno, puede ser 1000 o 50. Llegamos a este valor, mejor dicho, al máximo, y ahí lo empezamos a mover. Y hemos
se nota en ese caso que cuando una vez que el auto se empezó a mover, ya empezó a girar, hizo una vuelta a la rueda, ya la cosa se pone más fácil de empezar a empujarlo. Toda la fuerza de roce, que en ese caso la fuerza de roce dinámica no es la fuerza de roce dinámica que hay entre el pavimento y la cubierta del auto, sino es la fuerza de roce dinámica que hay entre todos los componentes mecánicos en el interior del auto que se empiezan a empezar a mover, baja abruptamente a un valor que, pongamos en este caso que no lo sé, pero en modo de ejemplo, si esto es 100, supongamos que esto sea 200. Entonces, una vez que el auto ya se empezó a mover, porque hay 3 personas moviéndolo, después, si una persona se cansa, siempre el más pachorro que va, se cansa y los otros 2 empujan, el auto se puede seguir empujando con 2 personas. Con la misma, digamos, velocidad que veníamos cuando éramos 3 empujándolo. Ese es un poco el concepto de, o mejor dicho, cómo se puede ver la diferencia entre lo que es la fuerza de roce estática o la fuerza de roce dinámica. Otro ejemplo puede ser cuando, por ejemplo, nosotros queremos empujar un mueble, lo queremos empujar 2 centímetros hacia la pared. Nosotros hacemos un placar lleno, supónganse, está lleno el placar. Queremos empujarlo, y cuando lo empezamos a mover, apenas empezó a mover, ¡plac!, el placar golpea contra la pared y no lo podemos frenar. Porque lo empujamos mucha fuerza y una vez que llegamos a este valor para empezar a lograr el movimiento, baja abruptamente la fuerza de roce a transformarse en dinámica y con toda la fuerza que nosotros veníamos pegándole, al ser tan baja la fuerza de roce dinámica, la sumatoria de estas fuerzas, ¿sí?, la fuerza que yo le apliqué con la fuerza de roce estática, esto ya no verifica más, ya el cuerpo no se encuentra más en reposo ni en equilibrio, el cuerpo se acelera y choca contra la pared, ¿sí? Bien, todavía no respondimos la pregunta de este problema, que dice cuánto es la fuerza que le aplica a este muchacho. Ya tenemos, según lo que dice, que si este muchacho le aplica 500 newton hacia la derecha, el cuerpo le va a responder con una fuerza de roce, que esa, mejor dicho, volvemos para atrás. Si le aplico una fuerza de roce, si le aplico 400 acá, la fuerza de roce va a ser 400 y ahí recién el cuerpo lo voy a empezar a mover, pero en ese caso, al ser a velocidad constante, ya esta condición la sigo manteniendo, pero el cuerpo ahora lo empiezo a mover a velocidad constante. Hago este salto acá de pasar del roce estático al roce dinámico y ahí el cuerpo, si yo estos 400 no los bajo, la fuerza hace que esto no se verifique y el cuerpo ahí comienza a acelerar y empieza a tener presencia la segunda ley de Newton, ¿sí? Pero ahora bien, la respuesta a este cuerpo, a este problema sería, si yo le aplico lo que hicimos hoy al principio, o sea, en los primeros minutos ya quedó el problema con su solución. Si yo le aplico una fuerza, ¿cuánto me va a responder? Con la misma fuerza y en sentido opuesto. La acción y la reacción. Por lo tanto, le aplico 100, ¿con cuánto me devuelve? Con 100. Le aplico 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 1000, 1000, 1 millón, 1 millón. La misma fuerza que yo le aplico es la misma fuerza que me va a devolver el cuerpo. Ahora bien, si yo supero la fuerza de roce estática, al superarse ya hay otros conceptos, ya deja de estar en equilibrio y empieza a estar acelerado este cuerpo, como es este caso. ¿Por qué? Porque si yo le aplico, vamos a ponerle números. Yo le aplico, yo le aplico 500 newton y la fuerza de roce es 400, ¿sí?, newton. Esta diferencia dejó de ser 0. 500 menos 400 es 100. Por lo tanto, este cuerpo se va a desplazar hacia la derecha y acelerado. Pero me va a responder, la reacción de esta fuerza es 500 newton, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta acá en este caso sería la B.